práctico sería este, ¿sí? Dos muestras. Entonces ahí agarré con el problema 17. Bueno, tenemos ahí una serie de ejercicios. Así vamos a ir haciendo función de eso. Bien. Bien. Bueno, entonces vamos a hacer el el ejercicio 17. Pongo acá bien. 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 Dice, una muestra aleatoria de tamaño n1 igual a 25, tomada de una población normal, con una desviación estándar sigma 1 igual a 5,2, tiene una media x raya 1 igual a 81. Una segunda muestra aleatoria de tamaño n2 igual a 36, tomada de una diferente población normal, con una desviación estándar sigma 2 igual a 3,4, con una media de 76. Pruebe la hipótesis de que las medias son iguales con un nivel de significancia del 5%. Bueno, bien. Entonces, acá vamos a trabajar de la misma manera que ya venimos haciendo, solamente que tenemos dos datos. ¿Sí? Acá sería toda la diferencia. Bien, entonces, lo primero es acá agrupar mis datos que tengo, ¿sí? El número de muestra, la desviación estándar, media muestral, ¿sí? Bueno, ahí me dice que esto, el mismo ejercicio me dice que tiene una distribución aproximadamente normal. ¿Sí? Perfecto. Bien, ¿qué es lo primero que también hacemos acá? Es plantear la hipótesis. ¿Sí? Lo que está aquí. Hipótesis, recordemos, tanto la nula como la alternativa. Bien, me está diciendo el que yo quiero, dice acá en el último renglón, dice, pruebe la hipótesis de que las medias son iguales. ¿Sí? Entonces, hipótesis nula, ¿sí? Justamente será que mu sub 1 es igual a mu sub 2. ¿Sí? Eso significa que las medias son iguales. Y la alternativa, justamente, sería lo contrario. ¿Sí? Sería, bueno, no, son distintas. Entonces, mu sub 1, distinto a mu sub 2, será mi hipótesis alternativa. Bien, de vuelta, nosotros vamos a ir a esa tablita resumen que tenemos, y donde los distintos tipos de distribuciones, y nos fijaremos que en función de los datos que yo tengo, cuál podría utilizar. ¿Sí? En ese caso, ¿sí? Bueno, yo voy a buscar, me fijaré, y veré que encuentro esta expresión. Z igual a x1 raya, menos x2 raya, menos mu sub 1, menos mu sub 2, y bueno, sobre sigma 1. Bueno, bien. ¿Qué tenemos acá? X raya, X, sigma y n son todos datos. ¿Sí? Son los datos que me da el ejercicio. ¿Y qué más? Mu sub 1 menos mu sub 2. Fíjense, usted puede decir, bueno, pero no sé cuánto vale. Pero, como el ejercicio me está diciendo que van a ser iguales, acá, no, acá hace esa aclaración. Como el ejercicio me está diciendo que yo quiero probar que son iguales, ¿qué va a pasar? Si son iguales, esa diferencia tiene que ser cero. ¿Sí? O sea, si son iguales, el mismo valor para ambas. Si yo resto una de otra, la diferencia es igual a cero. No me importa cuánto vale, sino que yo sé que al ser iguales ya la diferencia es cero. Entonces, aquí cuando yo voy a reemplazar, directamente reemplazo por cero. Esa diferencia es igual a cero. ¿Sí? Bien, bueno,
Entonces acá fíjense, un poquito más abajo ya están reemplazados los valores, dice 81 menos 76, 0 directamente, esa diferencia sub 1 menos sub 2, y abajo los valores de las varianzas. Bueno, ese z calculado, fíjense, me da 4,22. ¿Sí? Bien. Si yo voy a la región de rechazo, dice acá, está como graficada, las dos colas, recuerden que cuando es la alternativa es distinto, o sea, es la opción de es distinto, decimos que trabajamos con dos colas. Entonces trabajamos con qué valor? Con z alfa sobre 2. ¿Sí? Por eso de las dos colas trabajamos con z alfa sobre 2. Para z alfa sobre 2, recuerden que acá lo buscamos en la tablita esa, la z, esas de z abreviadas, z resumida, ¿sí? La que es solo una columna. Para 0,025 tendremos que ese z vale 1,96. ¿Sí? Bien, la región de rechazo dice que es, o bien z calculado es mayor que z alfa sobre 2, o bien. En este caso, z dijimos 4,22, es mayor que 1,96, ¿sí? Bastante. Por lo tanto, se rechaza h sub 0. ¿Sí? Entonces ese es mi estadístico de prueba, ¿sí? Lo que denominamos, es lo que yo encontré. Hago el cálculo de z calculado, como les digo, me da 4,22. Y ahora tenemos que fijarnos en mi región de rechazo. ¿Sí? Al fijarme, me dice que si es mayor ese z calculado que mi z alfa, se rechaza. En este caso, si es mayor. ¿Sí? Por tanto, llegamos a conclusión que se rechaza h sub 0. ¿Sí? Bien, ¿qué más teníamos? El punto B me decía que lo calcule con el valor P. ¿Sí? Recuerden que esa es mi otra forma, son las dos maneras de verificar, digamos, mi hipótesis. ¿Sí? Bueno, con el valor P, ¿cómo hacíamos? También tenemos la expresión, dice que 2 veces, 2 por la probabilidad de que Z sea mayor que Z calculado. Entonces es 2 por la probabilidad Z mayor que 4,22, que es el Z calculado. Como es Z mayor que, ¿cómo lo calculamos? Como 1 menos la probabilidad de Z menor que 4,2. Bien, acá ese 4,2, recuerden que ahora cuando es el valor P, es el que yo busco ya en la tabla común, ¿sí? En esa tabla grande, por decir, en muchos valores, ahí busco 4,22. Recordemos que en tabla Z no llegaba mayor que 3,4 aproximadamente, ¿sí? Valores mayores a ese, ya directamente se tomaba la probabilidad como igual a 1, ¿sí? Entonces directamente acá ya se lo reemplaza por 1. 1 menos 1, 1. 1 menos 1, 0. 2 por 0, 0. ¿Sí? Uy. En este caso, bueno, quedó medio cortadito ahí. El valor P menor que 0,05. Entonces 0 es menor que 0,05. Sí, es menor. Entonces también llega a la misma conclusión que se rechaza H sub 0. ¿Sí? Como ven, como dijimos, de ambas maneras o de ambas formas de verificación, obviamente tenemos que llegar a la misma conclusión. O bien si se rechaza, o bien si no se rechaza. De ambas maneras tenemos que llegar a la misma conclusión. Bueno, entonces acá tenemos calculado, en este caso, ¿sí? Para las medias, ya sea por el estadístico de prueba o por valor P, la misma conclusión. ¿Sí? Bueno, les digo, pongan mucho ahí para pasar. Bueno, sigamos. Bueno, ¿qué más tenemos? Vamos a otro ejercicio. Bueno, estos son bastante similares. Vamos a hacer el 21. ¿Sí? Dice, el 21.
Para indagar si un nuevo suero frena el desarrollo de la leucemia, se selecciona 9 ratones, todos en una etapa avanzada de la enfermedad. 5 ratones reciben el tratamiento y 4 no. Los tiempos de supervivencia en años a partir del momento en que comienza el experimento son los siguientes. Con tratamiento, sin tratamiento, a un nivel de significancia de 0,05 se puede decir que el suero es eficaz. Suponga que las dos poblaciones se distribuyen de forma normal, con varianzas iguales. Bien, ¿qué tenemos en este caso? Dice, eh, ese cuadrito me da los tiempos de supervivencia en años, ¿sí? Aquellos que se le aplicó el tratamiento y a los que no se aplicó. Bien, bien. En este caso, ¿qué sería? Si ven, esos datos se hacen similar a que vamos a tener, en este caso, una muestra de 5, en este caso, una muestra de 4. Bien, como ya tengo, o sea, estos 5 datos, yo puedo calcular que mi media muestral y, bueno, mi varianza y mi desviación está. ¿Sí? De este lado también, ¿no? Solamente que tengo una muestra menos, pero también podemos calcular mi media y mi varianza y mi desviación. Bueno, para este caso, ¿sí? Yo, digamos, voy a seleccionar, ¿sí? Dice, tengo poblaciones normales con varianzas desconocidas, pero iguales. ¿Sí? Fíjense que el ejercicio me lo dice. Suponga que las dos poblaciones se distribuyen de forma normal con varianzas iguales. ¿Sí? Por eso yo elijo esta, porque el mismo enunciado me está diciendo que son desconocidas pero iguales. Bien, en este caso vamos a trabajar con una distribución T, ¿sí? Fíjense que tengo X rayas menos Y raya igual a menos T sub 0 sobre SP. Bueno, ese SP creo que ya lo usamos también en una muestra, que vendría a ser como, de una manera, un promedio de las varianzas muestrales, que está, bueno, acá como está el cálculo, ¿sí? Ese es SP. Y bueno, todo eso hace al estadístico de prueba. Bien, entonces mi hipótesis nula, ¿qué voy a probar? Hipótesis nula, voy a probar que la media con tratamiento es igual a la media sin tratamiento, ¿sí? Y la hipótesis alternativa es que la media con tratamiento es mayor a la sin tratamiento, ¿sí? Porque eso es lo que me interesa a mí, digamos, a ver si en realidad, como dice el ejercicio, si ese suero tiene algún beneficio, ¿sí? Entonces la hipótesis nula sería a partir de que, no, en realidad es lo mismo, no tiene un efecto. Y la alternativa justamente sería demostrarlo, o sea, más no lo contrario, sino decir que sí, que con tratamiento yo voy a tener una expectativa de vida mayor que sin tratamiento. Bueno, acá fíjense, de acá también tenemos como por decir la conclusión, que si estos valores yo digo que son iguales, si yo quiero hacer la diferencia de esas medias, eso será igual a cero, porque si los valores son los mismos, yo hago esa resta, eso es igual a cero. Esa es lo que yo voy a denominar de vuelta D sub cero. Y esa diferencia, ese es el D sub cero. Bien. Eh, bueno, esto me está mostrando, no sé por qué.
Está, debe ser distinta a las versiones de Excel. Entonces acá no está representado, pero que básicamente es lo que tenemos que reemplazar los datos de acá. Ahora vamos haciéndolo más manual, digamos. ¿Qué sería? T va a ser igual a X raya menos Y raya. ¿Cuánto es? X raya, por ejemplo, sería 286, menos Y raya sería la otra muestra. En este caso sería 2,075. Menos D sub 0, pero dijimos que D sub 0 es igual a 0, ¿sí? Porque nosotros estamos suponiendo que esas medias son iguales. ¿Dividido qué? Dividido SP. Bien, SP no es más que, fíjense, dice N1 menos 1. Entonces, por ejemplo, yo tomo la primera, esta primera. ¿Cuánto es N? 5. Bueno, 5 menos 1, 4. Por la varianza. ¿Cuánto es la varianza en este caso? 3,88. Bien. Más, ahora vas a la otra muestra. ¿Cuánto en ese caso la muestra? Es 4. Entonces 4 menos 1 por la varianza. ¿Cuánto es? 1,36. Bien. Todo eso dividido N1 más N2 menos 2. O sea, 5 más 4 menos 2. ¿Sí? Bien. Ese cuando obtengo, primero obviamente tengo que obtener SP. Fíjense que SP, esta fórmula está dada al cuadrado, ¿sí? Nosotros acá, después cuando le escribimos acá en el estadístico, es solamente SP, eso no nos olvidemos, ¿sí? Entonces, obviamente acá tendré que calcular la raíz y obtengo SP. Bien, una vez que yo tengo SP, ya lo puedo introducir en esta expresión y calculo ese valor de T, ese T calculado. En ese caso, dice que es 0,699, ¿sí? Y SP me daba 1,67. Bueno, entonces T dice 0,699. Fíjense que acá mi hipótesis alternativa es mayor que mu ST, ¿sí? En ese caso sería esta. ¿Sí? Bueno, entonces ahora cuando voy a calcular, vamos a ver. Bueno, T calculado versus T alfa. Bueno, el T alfa sería este, ¿sí? Recuerden que lo calculamos como. ¿Cuánto es el alfa? Dice que es 0,05, ¿sí? Y fíjense los grados de libertad, cómo se calculan también, como los grados de libertad de una muestra más los de la otra muestra menos 2, ¿sí? Entonces, en este caso tendremos 7 grados de libertad, ¿sí? Bueno, yo voy a mi tabla de distribución T, busco cuánto vale para, o sea, para esos valores, cuánto es lo que vale. Bueno, entonces de tabla sacaré que es 1,8946. Bien, en este caso la región de rechazo me dice que mi T calculado deberá ser mayor que el T alfa para rechazarlo. Entonces, T calculado 0,69, el T alfa es 1,89. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que con los datos de la muestra que yo tengo, ¿sí? Puedo decir que en este caso, lo que es, digamos, con tratamiento y sin tratamiento, esas medias son estadísticamente iguales, ¿sí? O sea, no hubo un efecto eh, al utilizar el tratamiento. ¿Sí? ¿Se entiende? Como les digo, con dos muestras no es más que introducir, digamos, los nuevos datos y, bueno, trabajar en función de eso, ver en la tabla qué estadístico de prueba voy a utilizar. Bueno, un poquito más largo, puede ser una manera, porque tengo que calcular ese SP, ¿sí? El SP, digamos, también ponen cuando tengan que, en el parcial, bueno, si llega a tocarle alguno de este tipo, aclaren bien, digamos, el valor de SP es tal,
¿sí? Si no quieren escribir la expresión, bueno, no la escriban, porque bueno, la expresión es única, no hace falta que la escriban de vuelta, pero por ahí marquen bien clarito a un costadito, como dice, fíjense cómo está acá, ese P vale tanto, ¿sí? Bueno, después ya lo introducen en la expresión general, pero por lo menos para saber. Pero recuerden, como les digo, siempre tratamos de tomar puntajes, ¿sí? De lo que se va haciendo. Obviamente eso una vez, eso, los puntajes ya está tabulado, ¿sí? Por ejemplo, no sé, por alguna vez se me plantearon cuando fueron a ver los parciales, no sé, decía, profe, ¿por qué no nos sumó? Porque yo puse esto, no se puede tener los datos. Bueno, pero no es que todo suma puntos, ¿se entiende? O sea, son como acá hay algunas cosas que son obvias, que tienen que estar, pero no es que por eso yo te voy a sumar un puntaje, ¿se entiende? Porque ya es obvio, digamos, cómo tiene que estar. Sino que sumamos, yo digo por ahí sumar el puntaje todo, pero, digamos, algo así, no es que por escribir, por decir el título, ya le sumo puntaje, ¿no? O sea, le suma puntaje por cosas que se van haciendo, digamos, que se van sumando. Pero no es que no lo tomen tan literal de que, no sé, es que escribieron cuánto es el valor de X raya y llega un punto. Sí, pero bueno, siempre va. Que esté más completo, mejor. Bueno, no sé si vamos a ver esta ventanita. Bueno, seguimos entonces. Como les decía, esto termina ahí. No se olviden siempre de escribir, ¿sí? Al final, una vez que ya hacen comparación del valor, escribir si no se rechaza o se rechaza, eso siempre creo, porque es parte eso sí es parte del ejercicio, tendría que ser como es una conclusión. ¿Tiene esa parte? Bueno, vamos con otro. A ver, este creo que sí está también, ¿no? Selecciona muestras aleatorias. Ahí está, sí. Es el que sigue, el 22. Dice, se seleccionan muestras aleatorias independientes N1 y N2 igual a 4, observaciones de dos poblaciones normales, con varianzas iguales. Los datos se muestran a continuación. Muestra 1, muestra 2, ¿sí? Suponga que se quiere determinar si mu1 es mayor que mu2. Enuncie la hipótesis alternativa para la prueba. Contrarregión de rechazo. Bueno, tenemos dos muestras, en este caso son de la misma cantidad de muestras, son 4 para cada una, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí, bueno, le agregamos X raya para cada una de ellas, 12,25, 9,5, su desviación estándar y su varianza, ¿sí? Bien, me está diciendo que quiere determinar si mu1 es mayor que mu2, ¿sí? Bueno, entonces la hipótesis nula será decir que mu1 es menor que mu2 contra la alternativa de que mu1 es mayor que mu2, ¿sí? Eso es lo que yo voy a probar como hipótesis. Bien, con un alfa de 0,1. Ahí dice el alfa. Ah, sí, está bien. El alfa de 0,1 en este caso. Bueno, dice prueba de una cola. Bien, en este caso tenemos lo mismo que en el ejercicio anterior, los mismos datos, ¿sí? N, X, S, ¿sí? ¿Mm? ¿Por qué? Porque me está diciendo que también son dos varianzas iguales, ¿sí? Entonces son las mismas suposiciones, por eso utilizamos el mismo estadístico. Bien.
Bueno, entonces vamos reemplazando los valores, ¿sí? X raya, Y raya. Bueno, SP, fíjense que acá también tenemos SP, en este caso me da 1,904. Y me da que el T es igual a 2,043. ¿Sí? En este caso, también dice, este T calculado debería ser mayor que mi T alfa. ¿Sí? T alfa, recuerden que en este caso, fíjense que está acá, dice, es para un alfa de 0,1, ¿con cuánto grado de libertad? Recuerden que era N1 más N2 menos 2. En este caso teníamos que las muestras eran igual a 4, ¿sí? Entonces 4 más 4, 8 menos 2, 6. O sea, 6 grados de libertad. Bien, con ese valor, ¿sí? Me da que es de 1,44. O sea, si yo voy a la tablita, buscaré qué distribución T es. Bien, entonces en este caso, dice el T calculado es 2,043, es mayor que 1,44, por lo tanto, pertenece a la región de rechazo. ¿Sí? Conclusión, dice, T calculado pertenece a la región de rechazo, por lo tanto, se rechaza H sub 0 con un nivel de significación de 0,1. ¿Sí? Acá no sé. Ah, bueno, acá es lo mismo. Está tomado ahí. Bueno. Y después me pide el ejercicio, realice la prueba y deduzca conclusiones, haya el valor P para la prueba. El valor P, dice, bueno, o sea, hacemos lo mismo, pero ahora para valor P. ¿Qué tenemos? Dice, valor P, la probabilidad de T mayor que T calculado, igual a la probabilidad, dice, de T mayor que 2,043, que es el que yo calculé. ¿Sí? Bueno, yo calculo esa probabilidad de vuelta para T,040, T de 2,043 lo tendré que buscar en la tabla de distribución T. Si voy y busco cuál es el más cercano al valor 2,043. ¿Sí? Exactamente se lo va a estar. El más cercano. En este caso, bueno, cuando busque ahí me dará que es 0,044. 0,044 es menor que 0,1, que es el alfa que estamos trabajando. Sí, es menor. Entonces, por lo tanto, se rechaza H sub 0. ¿Sí? Que es lo que, a la conclusión que también llegamos aquí arriba, que también se rechazaba. Son de que en este caso lo hacemos con el valor. Bueno, esto no, otra cosa. No nos interesa. Bueno, fíjense en este caso, como les decía, también trabajamos con el mismo tipo de distribución, ¿sí? Con T y con el cálculo de SP. ¿Sí? Y bueno, acá le agrega que también lo hace con el valor P, ¿sí? Como para, bueno, como digo, la otra manera de verificar mi resultado, obviamente mi hipótesis más que nada. ¿Sí? Bueno, los dos son iguales, veamos esta capaz que es otra distribución a este J. Bueno, este es el que sigue también para ustedes, que dice, un analista de sistemas está probando la factibilidad de utilizar un nuevo sistema de computación. El analista solo cambiará el procesamiento al nuevo sistema si hubiera evidencia de que éste emplea menos tiempo de procesamiento que el antiguo. A fin de tomar una decisión, se seleccionó una muestra de 7 trabajos y se registró el tiempo de procesamiento con los dos sistemas, en segundos, con los siguientes resultados. ¿Sí?
Bien, entonces tenemos, ahí tenemos los 7 trabajos que se hacen con el nuevo y con el viejo sistema. Por eso, el antiguo sistema dice que me llevaba, bueno, son tiempos en segundos, dice, bueno, 8 segundos, después este 6. A nivel de significancia de 001, ¿hay alguna evidencia de que el sistema antiguo utiliza más tiempo de procesamiento? Supongo que el tiempo de procesamiento tiene una distribución aproximadamente normal. Bien, en este caso, ¿qué es? Como pueden ver, sería lo que nosotros llamamos como las muestras apareadas, ¿sí? Porque estamos trabajando un mismo, mm, un mismo sistema, en tal caso, el mismo trabajo que queremos hacer, pero con distintos sistemas, un sistema antiguo y un sistema nuevo, a lo cual se le midieron los tiempos. Bien, entonces en ese caso, como les digo, que también ya habíamos visto, esto corresponde a muestras apareadas. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la diferencia de tiempos entre el sistema antiguo y el nuevo. Digo, 8 menos 6, 2. 4 menos 3, 1. 10 menos 7, 3. 9 menos 8, 1. Bueno, y así. Hacemos la diferencia para esas 7 muestras, ¿sí? Pues son igual a 7. De esa diferencia que yo realizo, obtengo esa de raya, ¿sí? O sea, ese de promedio, por decir una manera. Tengo 1,714. Y también puedo obtener mi desviación estándar, que en este caso dice que es 1,496. Bien, datos que obtengo de esas muestras. Bien, entonces mi hipótesis nula será decir que la media del tiempo, o sea, la media que me llevan, el media de esa de tiempo con el sistema antiguo, va a ser igual que con el nuevo. ¿Sí? O sea que no hay una variación. Y la hipótesis alternativa sería decir que en realidad el sistema antiguo sí utiliza más tiempo que el nuevo. ¿Sí? Bueno, si yo voy a la tabla nuevamente, fíjense que tenemos, bueno, tenemos dos para muestras apareadas, con la diferencia que dice estos datos están en forma de observaciones apareadas, muestras chicas. En este caso, observación normal, otra normal de observaciones apareadas, muestras grandes. Como les decía, generalmente se toma como muestra grande mayor a 30, ¿sí? Por el teorema del límite central y bueno, toda la parte de teoría. Generalmente para nosotros muestras grandes van a ser mayores que 30. En este caso solo son 7, entonces trabajamos con con el estadístico de prueba T, ¿sí? Dice, que es de raya menos D sub 0 sobre S de, bueno, es el que vamos a utilizar. Bueno, fíjense acá no, también no está, ¿no? Incompatibilidades de Excel. Directamente ya está, a ver si está acá, acá está. Está calculado el estadístico de prueba que tenemos. De raya dijimos que el que calculamos a partir de la muestra es 1,714. T sub 0 sería la diferencia, ¿sí? De los mu, pero en este caso, como dijimos también, como estamos suponiendo que son iguales, el antiguo menos el nuevo, si yo hago esa diferencia, ¿cuál? Va a ser 0. Son los mismos valores, sería 0. Entonces directamente menos 0 sobre SD, que es esa desviación estándar de esas muestras, sobre raíz de 0. Bueno, el valor que me da acá es 3,031. ¿Sí? Eso yo lo voy a comparar con el T alfa, por decirlo de una manera, ¿sí? El T de la tabla. ¿Sí? ¿Para cuánto? Para un alfa de 0,1 y 6 grados de libertad. En ese caso, de tabla me da que es 3,143. ¿Sí? En este caso, la región crítica dice que T calculado debería ser mayor que T alfa. Bueno, T calculado, ¿qué pasa acá? T calculado vale 3,03 y el T alfa es 3,14. Entonces, no, entonces es menor el T calculado. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? Que no se rechaza H sub 0 con un nivel de significación de 0,0.
entonces no se rechazan, ¿sí? ¿Qué significará entonces? Que bueno, en función de los datos que yo tengo, estadísticamente los tiempos utilizando el sistema antiguo o el sistema nuevo son los mismos, ¿sí? Por eso no habría diferencia. ¿Mm? Esa es la conclusión que llegamos. Bueno, en este caso no pide calcular por otro método. Fíjense que ahí hace, no rechaza y abajo escribe la conclusión, por eso les digo, no está de más, no está de más escribir la conclusión. Hace, dice en este caso, la evidencia disponible nos muestra que el tiempo de procesamiento con el sistema antiguo es igual al tiempo de procesamiento con el sistema nuevo. ¿Sí? Ahí cuando escriban eso, pueden poder agregarle, si no está escrita la palabrita, que, por ejemplo, que muestra que el tiempo de procesamiento con el sistema antiguo estadísticamente es igual al tiempo de procesamiento. ¿Sí? Si le agregan la palabrita estadísticamente, está más completa la conclusión. ¿Por qué? Porque hace referencia a que con esos valores yo llego a esa conclusión. ¿Sí? Capaz que si tomo ya no 7, sino tomo 50 muestras, por ejemplo, y capaz que cambia la conclusión. Capaz que llega a uno que uno sí es más útil que el otro, o más rápido que el otro. Por eso digo estadísticamente, se dice por eso. O sea, con los datos que yo tengo, obtengo esa conclusión. Bueno, entonces como le dijimos, este caso eran muestras apareadas, ¿sí? Y bueno, fíjense que como les decía, para ese caso tenemos dos tipos de estadístico, uno para muestras chicas, uno para muestras grandes, se diferencian en eso. ¿Cuál va a ser ese límite? Ese número generalmente es 30, ¿sí? Mayor que 30, entonces utilizaríamos Z, menor que 30, trabajamos con estadístico T. Bien, bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, este otro tipo de, este, también es de muestras apareadas. Dice, en un estudio de la efectividad de ciertos ejercicios en la reducción de peso, un grupo de 16 personas realizó estos ejercicios durante un mes y se obtuvieron los siguientes resultados dados en libras. ¿Sí? Dice cuál es su peso antes y cuál era su peso después. Hay evidencia que los ejercicios reducen el peso medio con un nivel de significancia de 0,05. Supongan que los pesos tienen una distribución normal. Bien, entonces nuevamente hacemos la tablita, ¿sí? Y vamos a hacer la diferencia entre el peso antes de hacer ejercicio y el peso luego de realizar. Entonces, en este caso es 211 menos 198 igual a 13, 180 menos 173 igual a 7, 171 menos 171 igual a 1, bueno, y así. ¿Sí? Entonces obtengo esas diferencias del peso antes y el peso después. Bien, ¿cuánto es la muestra en este caso? Son 16. Bueno, esa de raya, o sea, la diferencia media de esas diferencias, de promedio, es 4,12 y mi desviación estándar en ese caso será 4,06. Bien, hipótesis planteo. La hipótesis nula será decir que o sea que el tiempo, la media de ese peso antes de hacer ejercicio es igual a después de realizar ejercicio, o sea, como que no tuvo ningún efecto. ¿Sí? En cambio, la alternativa será decir que el peso medio antes de hacer ejercicio es mayor a que después del que yo realicé los ejercicios. ¿Sí? Bueno, como en el anterior, también tenemos las dos para muestras apareadas, pero sigue siendo muestras chicas. Fíjense que solo es 16 muestras, entonces sigo utilizando el mismo con estadístico T. ¿Sí? Bueno, también, entonces de raya dijimos 4,125. De sub 0 es la diferencia entre los mu, pero como nosotros planteamos que van a ser iguales, mu sub A y mu sub D, como en la hipótesis nula, esa diferencia es igual a 0. ¿Sí? Sobre 4. Bueno, ¿cuánto me da? 4,06 el T calculado. Y el T de alfa, el T de tabla, para 0,05, o sea, un alfa de 0,05,
y 1 grado de libertad. ¿Cuánto es? Dice que es 1,753. Bueno, entonces, ahora en este caso, el T calculado, si es mayor que 1,753, que es el T de alfa, T de tabla, entonces en conclusión, T calculado pertenece a la región de rechazo, por lo tanto se rechaza H sub 0 con nivel de significación de 0,01, no, 0,5, ¿no? 0,05, bueno, está mala respuesta. La evidencia disponible nos muestra que los ejercicios reducen el peso medio. ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense que llegamos a, bueno, llegamos a una conclusión. Entonces, el caso de muestras apareadas, no hay, como les digo, un cálculo más grande, no hay una diferencia mayor, sino que siempre es esa, ¿sí? Tengo mis dos muestras, realizo la diferencia de ambas, ¿sí? Planteo la hipótesis, ¿bien? Y me fijo cuál de los dos estadísticos utilizar. Para muestras grandes o muestras chicas, calculo ese t, luego me calculo el t de tabla, comparo los valores y digo si se rechaza o no se rechaza. Eso sería o consistiría todo el ejercicio. Bueno, ahí estamos entonces. Y tenemos uno más. Creo que no tengo. Este hicimos. Este que hicimos el último. Mm, Yo tengo otra acá. Ah, no, sí, 2000 bebés para bebés. Acá habla de bebés. Ah, sí. Bueno, este es el último, literalmente. Está en la tabla, que es sobre proporción. Vamos acá. Dice. En un invierno con epidemia de influenza, los investigadores de una conocida empresa farmacéutica encuestaron a los padres de 2.000 bebés para determinar si el nuevo medicamento de la empresa era eficaz después de 2 días. De, 120 bebés que tenían influenza y que recibieron el medicamento, 29 se curaron en 2 días o menos. De 280 bebés que tenían influenza pero no recibieron el fármaco, 56 se curaron en 2 días o menos. ¿Hay alguna indicación significativa que apoye la afirmación de la empresa sobre la eficacia del medicamento? Bien, ¿qué tenemos? Entonces, los datos, ¿sí? Dice con medicación o sin medicación, ¿sí? En este caso tuvimos una muestra de 120 para sin medicación de 280. De los 120, 29 se curaron, dice, en 2 días o menos, y en el caso de los que no tenían medicación, 56 se curaron en 2 días o menos. Bien, en función de esos datos, yo puedo calcular que la proporción sería 29 sobre 120, sería 0,24, y 56 sobre 280 sería 0,2.
la proporción de curación en 2 días o menos. Bien, ¿qué plan voy a plantear? En mi hipótesis voy a plantear, ¿sí?, que la proporción de los que utilizaron medicamento, dice, es menor o igual, fíjense que dice, menor o igual que los que no utilizaron medicamento. Y la hipótesis alternativa será decir, no, que en realidad los que utilizaron medicación, esa proporción de los que utilizaron medicación es mayor de los que no utilizaron. ¿Sí? Bien, entonces si yo voy a mi tablita, a mi cuadrito, ¿sí? Bueno, tengo poblaciones Bernoulli con N1 y N2 grandes, ¿sí? N1 por P1 y N1 por Q1 sean todos mayores o iguales que 5. Bueno, dice que en este caso utilizamos un estadístico también que es Z, son de que se calcula de qué manera. P sub 1 menos P sub 2, eso dice esa es la proporción de las dos muestras, ¿sí?, que es la que calculamos. Por P y Q, dice acá. Donde ese P, no sé cómo se llamaría esa, P como con una diéresis, ahí chiquitita, ¿sí? Se calcula, dice, como x1 más x2 sobre n1 más n2. Bueno, fíjense, ahí está. Entonces, el estadístico de prueba, 0,24, 0,2, esas son las proporciones. Dice, fíjense, acá está P sombrerito, ¿sí? P diéresis, no sé cómo lo llamaríamos. Dice que 29 más 56, ¿sí?, sobre 120 más 280. ¿Sí? En ese caso, me da que es igual a 0,21. Y Q siempre es 1 menos P, entonces 0,79. Bien, entonces me queda 0,79 por 0,21 sobre 1 sobre 120 más 1 sobre 280. Sí, fíjense entonces que en este caso el P se calcula de una manera bastante particular, ¿no? Creo que no lo hemos visto en ningún otro ejercicio. ¿Cómo lo calcula? Bueno, en este caso es justamente porque son dos muestras. Entonces, como que se hace un promedio, digamos, ¿sí?, de esas proporciones. Bueno, no es más que eso, digamos, está escrita la fórmula, no es más complicación que esa. Me calculamos y me da que es 0,9376 ese Z calculado, ¿sí? Y bueno, y el otro Z crítico, o el Z que yo calculo de la tabla, de mi tablita, para este 1,645. Bueno, entonces yo comparo, digo, si Z calculado es menor, obviamente dice 0,93 es menor que 1,645, por lo tanto pertenece, dice, a la región de no rechazo. Entonces, como conclusión, Z calculado pertenece a la región de no rechazo, por lo tanto no se rechaza H sub 0, con un nivel de significancia de 0,05. La evidencia disponible no apoya la afirmación de la empresa sobre la eficacia del medicamento. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo estoy diciendo que la proporción de los que recibieron medicación es menor que la de la proporción que no la recibieron. Entonces, con la evidencia disponible, como dice ahí, yo no rechazo la hipótesis, ¿no? Entonces, como diciendo, que no hay una muestra estadísticamente que me diga que esa medicación tuvo un resultado efectivo. ¿Sí? Bueno, en ese caso, lo que hicimos acá, como dijimos, bueno, la diferencia es que aquí trabajamos con proporción. ¿Sí? Como les digo, ahí está bien escrita la expresión. Únicamente ese P diéresis, digamos, ese P chiquitito que está como el denominador, que se calcula de una manera distinta. Pero tengan que cuidado, por las dudas llega a tocarles alguno problema. ¿Sí? Eh, bueno, pero la expresión de cálculo no es difícil, pero bueno, tenerlo en cuenta que se calcula de esa manera. Y luego el resto, lo mismo de siempre. ¿Sí?
comparar la región de rechazo, comparar los valores, sacar el otro valor de la tabla, ¿sí? Y bueno, en función de eso, escribir la conclusión, ¿sí? Digo, no debería haber mayor complicación que eso. Bueno, entonces con eso ya terminaría ahí lo que es dos muestras, ¿bien? Eh, Dentro de todo cortita, la segunda parte de esto no es larga, aparte por ahí como ya hemos visto una muestra, como esto un poquito más rápido, más sencillo, porque trabajan en función de lo mismo, únicamente que eh, es un dato más, por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿quedó claro? Sí. Bueno, lo que nos quedaría, bueno, mañana tendríamos la clase presencial, ¿sí? Eh, bueno, como ya hemos terminado, lo que sería mañana sería más bien como una clase de consulta, más que otra cosa, para el parcial. Bueno, que el parcial, bueno, es justo el día siguiente, el día viernes. Así que bueno, imagino que ya han estudiado hasta hoy. Así que bueno, mañana nos queda sería clase de consulta. ¿Sí? O sea, va a ser presencial, va bien en el aula, como siempre. Pero sería bueno para ver si algún ejercicio, repasar algún ejercicio, o bueno, si usted tiene alguna duda, o con algún ejercicio, o alguna bueno, duda, consulta en general, y lo tratamos de ver entre todos. ¿Sí? Eso sería más que nada la clase de mañana. ¿Sí? Bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Después, bueno, creo que había unos chicos que tenían que dar hoy día competencias también. No sé si están ya conectados. A ver. ¿Quién tiene que dar competencias hoy día? Creo que había dos grupos. Hola, profe, buen día. Hola. Nosotras tenemos que dar la prueba de competencia. Bueno, listo. Entonces, compartan su pantalla. Bueno, sí, los que se quieran retirar, se pueden retirar, no hay drama. Ya quedamos con los que dan competencia. Buenas, profe. ¿Se puede ver, profe, lo que estoy compartiendo? Sí, sí se ve, se ve. Se ve bien. Bueno, está bien. Bueno, profe, nosotros vamos a dar la prueba de competencia del trabajo práctico número 7, el cual abarca el tema test de hipótesis. Nosotras tres somos integrantes de la comisión número 1. Somos Ujú. Natalia Micol, Yurkina Guadalupe Noralí y Ramos Solange Nayara. Seguimos con la siguiente diapositiva. Bueno, en esta oportunidad nos tocó el ejercicio número 3 que dice, se estudia el rendimiento de un proceso químico. De la experiencia previa con este proceso, se sabe que la desviación estándar del rendimiento es 3. En los 5 días anteriores a la operación de la planta se han observado los siguientes rendimientos. 91,6%, 88,75%, 90,8%, 89,95% y 91,3%. Utilice un nivel de significancia del 0,05. Bueno, el primer inciso nos dice, ¿existe evidencia de que el rendimiento no es del 90%? Nosotras lo primero que hicimos fue extraer los datos del enunciado y tenemos los parámetros, tenemos el mu que no nos da información acerca del mu, pero sabemos que está dado en porcentaje y tenemos después el desvío estándar que sería sigma igual a 3.
Después, a partir de los datos que nos da de los rendimientos, nosotros hicimos cálculos por medio de la app y extrajimos, bueno, el tamaño de la muestra es igual a 5, la media y la desviación estándar de los estadísticos. Bien. A partir de ahí planteamos la hipótesis, que la hipótesis nula sería nuestro mu sub 0 igual al 90%, que es lo que pide el enunciado. Y también planteamos la hipótesis alternativa, que sería bueno, ahí no salió, pero sería un mu sub 1 mayor o menor al 90%, con un nivel de significancia del 0,05. Pero como estamos trabajando como una prueba de 2 colas, utilizamos alfa sobre 2 igual a 0,025. Bien. Con todo esto fuimos a la tabla que tenemos de teoría y fuimos analizando con qué estadístico de prueba trabajaríamos. Nosotras llegamos a la conclusión de que sería con el primer caso para la media, que dice población normal con muestra grande y con varianza conocida. Bueno, nosotras podríamos haber trabajado también con el segundo caso, pero en el segundo caso tenemos datos sobre la desviación, un dato estadístico, digamos, y lo que nos da el enunciado es un dato que es un parámetro. Así que utilizamos este estadístico de prueba Z, lo calculamos y pasamos a la siguiente diapositiva. Una vez calculado el Z, planteamos la región de rechazo para el Z de alfa sobre 2 y según la tabla tendríamos esta condición, que Z calculado sea menor al Z crítico y mayor al Z crítico. Ahí también faltó el menos Z sobre alfa sobre 2. Bueno, calculamos el Z crítico y llegamos a la conclusión de que el Z calculado de 0,358 pertenece a la región de no rechazo. Entonces no se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 5%. Esto significa que la evidencia no rechaza la hipótesis de que el rendimiento promedio del proceso químico es del 90%. Nosotras acá pusimos un gráfico donde tenemos los Z críticos en los extremos, menos 1,96 y 1,96. Por el centro tenemos la media igual a 0 y tenemos en línea de puntos cercana a la media el 0,358, que sería el valor de Z que pertenece a la región de no rechazo. Bien. Ahora va a continuar mi compañera. Ah, no, perdón, sigo yo. Vamos con el B. El B nos pide cuál es el valor P de esta prueba. El valor P es una probabilidad, nos da una idea de cuán acertado estoy con mi valor. Tiene una fórmula que sería 2 por la probabilidad de que el Z sea mayor a 0,358. Como nosotros sabemos que la normal estándar trabaja acumulando hacia atrás, utilizamos el complemento y buscamos en la tabla del valor de Z menor a 0,358, reemplazamos, calculamos y nos da igual a 0,78. Como conclusión tenemos que el 0,72 es mayor al 0,05, por lo tanto no se rechazará la hipótesis nula, es decir, que los datos coinciden con que la media real podría ser del 90%. Bien. Ahora sí sigue mi compañera. Bueno. Buen día, profe. Buen día. Bueno, yo sigo con el inciso C. Dice, ¿cuál es la probabilidad de cometer error del tipo 2 si el rendimiento si el rendimiento medio verdadero es 92%? ¿Cuál es la potencia de la prueba en este caso? Interpreta. Este inciso consiste en determinar error de tipo 2. Para ello, llamo la probabilidad de que dada la hipótesis alternativa de 92 y el valor de Z crítico se encuentre entre menos 1,96 y 1,99 positivo. Buscamos los Z críticos, pasamos de Z a X
Z crítico es igual a más o menos 1,96 y sabemos que su fórmula es la división de X crítico raya menos mu sobre la desviación estándar dividido a la raíz de la muestra. Reemplazo mu, que es la hipótesis nula, por 9, la desviación estándar por 3, el valor de n, que sería la muestra, por 5, despejo X crítico raya para menos 1,96, obteniendo así como resultado 87,37. También despejo para más 1,96, haciendo lo mismo y obtengo como resultado 92,63. Estos son los puntos de X que le corresponden a los puntos de Z. Es decir, que para un punto menos 1,96 obtengo 87,33 y para un punto de 1,96 obtengo 92,63. Sigo con la siguiente diapositiva. Después busco la probabilidad de cometer error de tipo 2 con esos valores de X y con el nuevo valor de mu igual a 92. O sea, es decir, que voy a buscar la probabilidad de que la hipótesis alternativa es de 92. Y ahora el valor es X media crítico, que se encuentra entre 87,37 y 92,63. Estandarizo cada extremo, resuelvo los cálculos de los extremos que obtenemos. Luego encuentro la probabilidad entre el intervalo de 3,45 y 0,47. Busco en la tabla y obtengo como resultado 0,8805. La probabilidad de cometer error de tipo B cuando el verdadero valor de mu es igual a 92 es del 68%. Sigo con la siguiente diapositiva. El Bien. cálculo de la potencia de la prueba, que es igual a 1 menos betas. Reemplazo el valor de beta que obtuvimos en la anterior diapositiva y obtengo como resultado 0,3195. Interpretamos que si el verdadero rendimiento fuera 92%, la probabilidad de detectar ese cambio beta es alta, aproximadamente el 68%. La potencia para detectar mu igual a 92 con una muestra es de aproximadamente del 32%. Es baja, por lo que con n igual a 5 es poco probable detectar un incremento al 92%. Ahora sí a mi compañera, profe. Bueno, profe. Bueno, como último tenemos el inciso D, que dice qué tamaño de muestra se requiere para detectar un rendimiento medio verdadero de 85% con una probabilidad de 0,95%. Para esto tendremos los siguientes datos, que bueno, tendremos la media bajo la hipótesis alternativa, que es el 85%, Z para alfa sobre 2, que es 1,96. También tendremos la desviación estándar, que es 3. Y bueno, un dato que tendremos que descubrir, porque será necesario después para calcular el tamaño de la muestra, será el Z para beta. Que bueno, esto lo explicaré después cómo lo calculamos. Bueno, para poder encontrar el tamaño de la muestra, nosotras utilizamos la siguiente fórmula, que es la suma de Z para alfa sobre 2 y Z para beta, todo esto elevado al cuadrado, por la varianza poblacional. Todo esto sobre el cuadrado de la diferencia entre la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Luego realizamos los cálculos, reemplazamos los datos, realizamos los cálculos y nos da como resultado 4,95%, que es próximo a 5, con lo cual, bueno, nosotros podríamos decir que
el tamaño de la muestra que se necesita es de 5. Bueno, como comenté hace un momento, el dato con el que nosotros no contamos era con el Z para beta, por lo cual para poder obtener su valor, lo primero que tenemos que encontrar es el valor de beta, por lo que compartiremos de la probabilidad de caer en el intervalo de aceptación definido por la hipótesis nula. Para ello, para ello se estandarizarán ambos extremos del intervalo en función de nuestro supuesto valor, que es 85. Luego, bueno, opero cada extremo de mi intervalo, quedándonos 1,77 y 5,69. Después busco estos valores en la tabla, realizo los cálculos y nos da como resultado 0,0384, que aproximadamente es 0,04. Por lo cual podremos decir que el Z para beta es igual a menos 1,751. Bueno, la conclusión de todo esto de este inciso D es que con n igual a 5 observaciones es suficiente para detectar una disminución del 90% al 85%, con potencia del 95%, y alfa igual a 0,05. La muestra actual alcanza buena potencia porque la diferencia de 5 puntos es grande respecto a la variabilidad. Y bueno, eso es todo. Bien, bueno, sí, es un problema bastante completo, por decir una manera. Bueno,